Bienvenidos al podcast de Millennials Educando a Centennials, un podcast dirigido a esas personas que todavía creen que se puede cambiar el mundo por medio de la educación. Nosotros somos Felipe y María José, dos millennials dedicados a transformar la educación tradicional. El impacto social de la pandemia del COVID-19. Hoy estamos con Luis Hidalgo, postdoctorado en Ciencias Sociales, quien ha tenido el privilegio de enseñar en colegios públicos y privados. En el episodio de hoy nos contará su visión de la educación pública y la privada en un país con dinámicas sociales tan complejas como lo es Colombia. Hola Luis, primero que todo muchas gracias por acompañarnos, estamos muy emocionados. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes a ustedes, me encuentro excelente y ante todo pues agradecerles por la invitación a este programa y tener la oportunidad de compartir algunas ideas y de generar pues también algunas polémicas, generar otros debates sobre el futuro de la educación en la pandemia y sobre todo pues digamos que con una serie de ejes transversales que está detrás de todo esto y que oculta muchas problemáticas frente a la situación laboral de los docentes, frente a la condición de los estudiantes y especialmente sobre el sentido que tiene la educación en Colombia y en América Latina hoy. Claro que sí, y nos encanta que estés aquí porque tú tienes una perspectiva muy única, no solo tienes un bagaje muy extenso en ciencias sociales y en ese análisis social, sino que también tienes la fortuna de tener experiencia en ambos ámbitos educativos, tanto el sector público como el sector privado. Entonces, quería empezar porque nos contaras un poquito de tu experiencia y porque nos contaras, pues después de muchos años de docencia, ¿qué te apasiona en este momento sobre tu profesión? Bueno, lo que les decía entonces, pues yo soy licenciado en Ciencias Sociales, tengo una maestría en Estudios Sociales, tengo un doctorado en Ciencias Sociales y pues recientemente me gradué del postdoctorado que realicé en la Universidad Santo Tomás en Ciencias Sociales. Frente a mi visión de la educación en este momento, pues yo creo que es muy desgarradora en términos de que, por ejemplo, hoy desafortunadamente el sistema económico capitalista en el que nos encontramos, pues pone en una dura situación tanto a los estudiantes como a los maestros, ¿no? Frente a los estudiantes, porque pues obviamente van a ser sujetos de una doble condición, que yo he llamado en términos, pues, digamos que un poco coloquiales, un doble sistema educativo que existe en Colombia, una educación pública de pobres para pobres y un sistema privado en algunos niveles, por ejemplo, el San Jorge de Inglaterra, el Vermont, de ricos para ricos, y eso, pues, digamos, es muy peligroso porque va a afianzar y ampliar las brechas sociales entre los más pobres y entre los más ricos, y sumado a esto pues tenemos un sistema público nefasto en donde pues lo único que le interesa es graduar mano de obra barata para seguir alimentando las industrias que hoy por ejemplo pues no tienen nada que ver con las fábricas manchesterianas del siglo XVIII, sino que tienen que ver hoy, por ejemplo, con Rappi, con todas las empresas 4.0, en un nuevo sentido de la explotación de la mano de obra, y pues desafortunadamente cuando un estudiante de la educación pública se gradúa, pues recibe 11.000 horas menos de clase que alguien que, por ejemplo, está en el sector privado, y esto es muy preocupante frente a la percepción de la ciudadanía, a la percepción del mundo, frente a su visión y sus expectativas y sus esperanzas. Por otro lado, pues está el profesorado que lamentablemente, pues esta pandemia ha sido explotado, o mejor, se ha aumentado esa plusvalía, diría Marx, en términos de que pues las condiciones han empeorado, es decir, ya hoy no hay una diferenciación entre la casa y el trabajo o la escuela y el trabajo, y esto porque pues indiscutiblemente la pandemia ha exigido una reconversión pedagógica, una reconversión curricular, una reconversión de métodos y estrategias de enseñanza que el sistema privado en este caso pues lo ve desafortunadamente como un escenario en donde el maestro tiene que dar un valor agregado, pero cuando uno va a revisar las condiciones contractuales pues son iguales o menos, y esto pues digamos que sobre todo se va a ver en el sistema universitario, en donde el grueso de los profesores de medio tiempo y de pues digamos que de profesionales que trabajaban por horas pues ya no están, y a esto pues también genera una sobrecarga laboral en el ámbito universitario y sobre todo pues digamos que en el sistema privado en general, y pues yo creo que es muy grave esta situación que más que encubrir lo que es revelado pues muchas de las condiciones y de la naturaleza misma de las contradicciones del capitalismo, su sentido digamos que de objetivación que se le ha dado a la educación,
y yo creo que principalmente a sus dos protagonistas, como se los decía, a los estudiantes y a los profesores. Yo lo que quería era llegar un poco hacia el hecho de que la educación en América Latina es completamente unimodal y es de tipo presencial. Entonces, este tema del COVID y la pandemia ha expuesto muchas realidades. Entonces, a mí me gustaría saber cómo has abordado estas dos realidades, estas dos situaciones de encontrarse laborando tanto en colegio privado como en un colegio público. Bueno, son dos realidades totalmente diferentes en términos de que, por ejemplo, pues en el sector privado en donde estoy, pues es un colegio estrato 4 en donde pues todos los estudiantes tienen acceso a internet, tienen sistemas de cómputo, conocen las herramientas ofimáticas, tienen papás profesionales que están haciendo teletrabajo y los pueden apoyar y tienen, diría Marx, unas condiciones materiales de existencia bastante generosas frente a lo que voy a encontrar o vamos a encontrar en el sector público. En ese orden de ideas, pues en el sector privado lo que se ha podido visualizar, o al menos desde mi experiencia en estos contextos muy específicos, digamos que el 100% de los estudiantes se han podido conectar de manera exitosa al proceso y se han vinculado, pues digamos que ya con todo el conocimiento y las herramientas a esta nueva experiencia que, como lo hemos hablado de pronto en otras ocasiones, ha llevado a nuevos retos, nuevas expectativas, a nuevas búsquedas y esto pues digamos que ha generado pues una nueva forma de visualizar tanto los aprendizajes como las enseñanzas, porque acá pues son dos cosas, no es lo mismo enseñar que aprender. Entonces estamos aquí en desde el sector privado jugándole a esa búsqueda de herramientas, de oportunidades, de estrategias, de experiencias para que nuestro cliente o en este caso nuestro estudiante pues pueda completar su proceso. Por los resultados que se han visualizado, pues digamos que se ha asimilado en un 90% este proceso con unos muy buenos resultados, con una muy buena digamos que cercanía a este proceso, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de la explotación de los trabajadores, de los obreros, en este caso de los maestros, que hemos tenido que triplicar esfuerzos para atender a los papás, a los directivos, a los estudiantes, hacer una reconversión curricular, una pedagógica, en donde pues digamos que todo ese proceso ha sido muy exitoso, pero gracias a los maestros y desafortunadamente pues digamos que lo que uno escucha en las calles y en el mismo ambiente académico es el hecho de que los profesores no hacen nada, los profesores no están, digamos que comprometidos, los profesores no están poniendo de su parte y entonces pues también toca, digamos que ya no triplicar, sino sextuplicar esos esfuerzos. Y esfuerzos que, como lo decía María José hace unos minutos, tienen que ver con un imaginario en donde el maestro es ese maestro del siglo XVIII que decía por allá Saldarriaga, sueldo del profesor era aquella persona que se dedicaba a enseñar, pero su sueldo era la comida, ¿cierto? Era lo que sobraba en la casa. Y aquí entonces pues volvemos en el siglo XXI una precariedad laboral que desafortunadamente pues no está mediada y no está regulada en un escenario que es nuevo y que la ley tampoco ha hecho nada por solucionar. En el otro extremo pues estamos en un colegio público en donde pues digamos que nos hemos enfrentado a todo lo contrario, a un 99% de personas semianalfabetas en el contexto virtual, a unos estudiantes que en un 20-30% apenas tenían un celular, apenas tenían un computador y apenas pues 1 de cada 10 estudiantes tienen conexión a internet. Entonces pues en el sector público desafortunadamente vivimos una crisis que revela esta pandemia y que no es nueva y tiene que ver con la crisis del empobrecimiento de los trabajadores, de las condiciones de las clases populares, que tiene que ver necesariamente con la ausencia del Estado en ese mercado, ¿cierto? En ese laissez-faire, ¿cierto? En donde todo vale y en donde el mercado por sí mismo se regula, esa mano invisible, diría Adam Smith, si ustedes me permiten acá el término, y que desafortunadamente pues ha hecho que las brechas sociales se materialicen. ¿Y por qué se materializan? Porque pues todos los días uno está conectado por Zoom, todos los días está uno atendiendo a los papás, a los estudiantes, uno está solucionando, está calificando todo en tiempo real, pues en el sector privado, en el sector público, lo que se ha hecho es simplemente pues enviar una guía de trabajo cada 15 días para cada estudiante, guía pues digamos que parte de principios básicos, copie, rellene, colorie, complete, afirma, responde, porque pues digamos que no hay más oportunidades, no hay más recursos y es muy triste pues digamos que visualizar ese escenario en donde pues hay muchas familias en el sector público que están comprometidas con el proceso pero que realmente no lo pueden cumplir. ¿Y por qué no pueden cumplir con un mejor o con un mayor proceso? Básicamente porque no tienen internet, no tienen celular, no tienen computador y si lo tienen pues obviamente no tienen el recurso de la web.
ni tampoco van a tener equipos sofisticados para realmente responder a un trabajo mucho más exigente, y sumado a eso pues son papás y son escenarios familiares en donde el acudiente sale a las 6 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche, en un escenario en donde pues está expuesto a todas las enfermedades, a todas las condiciones, y en su gran mayoría pues también son vendedores ambulantes que o se quedan a acompañar al estudiante a hacer el proceso, o se va a, pues digamos, a lo que se ha llamado hoy la economía del rebusque, o también conocida como la economía informal. Entonces, pues son dos escenarios muy fuertes, son dos escenarios que marcan las realidades de nuestra América Latina, y que marcan, pues digamos que también una prolongación de las brechas sociales. Claro, y tú mencionas pues estos dos aspectos que la pandemia ha traído como a la superficie, aunque ya todos sabíamos que estaban ahí, pero ahora es imposible ignorar. Uno que es el trato del maestro y esa visión que tiene la sociedad de un docente, y otro pues las desigualdades sociales. Quería hablar un poquito de ese primer factor, el de la visión de la sociedad ante el maestro, y quería saber qué factores creen que han contribuido a que esta labor, que es tan difícil, tan bonita y tan compleja, se haya visto desprestigiada en nuestra sociedad, sobre todo en países de Latinoamérica. Bueno, pues digamos que acudo a Saldarriaga en su libro Historia de la Escuela, la historia del maestro, y pues digamos que concuerdo con muchos de sus planteamientos, y de pronto pues en mi vivencia de los últimos 10 años como profesional en este campo del conocimiento, puntualmente desde las ciencias sociales, pues uno logra visualizar que desafortunadamente el rol, el papel del maestro, pues digamos que no tiene mayor credibilidad. Uno, porque pues digamos que hay una serie de estereotipos, ¿no? Y esa serie de estereotipos pues tienen que ver primero con el hecho de que se asocia todo el tema de los maestros a FECODE, y FECODE pues digamos que tiene una imagen de que son simplemente FECODE marchas, es protestas, son mitines que se hacen con el objetivo de no dictar clase para exigir más salarios a los docentes y ganar más plata, porque, y acá si me lo permiten, pues cito una publicación de Profe Portes Serio, que creo que todos la seguimos, y tiene que ver con el hecho de que los profesores trabajan 8 meses, tienen 4 meses de vacaciones, tienen 2 salarios y tienen muchas prebendas que el gobierno les ha dado, pero pues nunca están conformes con nada. Y eso es lo más alejado de la realidad. Ahí trabajamos medio tiempo, ¿no? Y eso es lo más alejado de la realidad. Uno en su realidad, digamos que diferencia dos cosas que de pronto la gente no lo hace. Uno, tiene que ver con el hecho de dictar clase, porque finalmente en la educación pública y privada uno se convierte en lo que yo llamo el dictador de clase. Pero lo que la gente no ve es que para uno dictar una clase, pues uno tiene que preparar la clase. Uno no puede llegar a hablar simplemente de la Primera Guerra Mundial y llegar a decirle a los estudiantes, pues en 1 hora y media, que la Primera Guerra Mundial pues fue una guerra, un enfrentamiento entre dos bandos donde hubo muchos muertos. Y entonces eso la gente no lo ve, eso la gente no lo conoce, entonces pues digamos que simplemente reproducen un discurso que ya está ahí montado. Por otro lado, pues digamos que entre otros estereotipos que hay frente a la situación de los maestros, es que son gente mal preparada, mal vestida, que no pudo llegar a hacer otra cosa. Y eso pues ya de por sí es peligrosísimo, porque entonces le estamos dejando el futuro de la sociedad aparentemente a una persona que no tiene más capacidades, no tiene más conocimientos, que el IQ no le dio para hacer otra cosa, y que fuera de eso pues es la persona desbaratada. Y eso, pues si ustedes me lo permiten, lo confirmo con una anécdota. En la universidad pedagógica, cuando hacía el pregrado, había un profesor que era el encargado de la sala de historia, y yo le preguntaba algún día justamente por esa idea: ¿usted por qué se viene siempre de corbata, de traje de paño muy elegante? Y el profesor decía, es que lo que pasa es que hay una imagen de profesor que toca desbaratar, y tiene que ver con los profesores como personas dejadas y mal vestidas, y desafortunadamente pues estamos en un escenario en donde nos juzgan por cómo lucimos, cómo estamos, digamos, vestidos, y esto pues ya va creando también una serie de constructos e imaginarios sociales que van permeando la práctica. Y lo otro tiene que ver, pienso yo, con el tema de los salarios. Los salarios, pues digamos que es una lucha que se ha dado desde el sindicato. Se ha intentado pues igualar los salarios de los profesores con los demás servidores públicos. Y esto pues digamos que si uno no lo lee en contexto, puede ser simplemente como lo que yo le estoy diciendo: otra vez profesores marchando, otra vez están en mitin, otra vez no hay clase y ya. No, yo creo que acá hay una cosa que toca denunciar claramente, y tiene que ver con el hecho de que los profesores somos los profesionales peor pagados de toda la sociedad, y sumado a eso no estamos en las mismas condiciones de los otros profesionales. ¿Por qué?
porque mientras que en el resto de las áreas de funcionarios públicos, por ejemplo, una persona asciende por ascensos y por experiencia, a nosotros nos toca presentar una evaluación o un video. ¿Sí? Y eso es totalmente ofensivo porque entonces nos da a entender que la universidad que avala un doctorado en Europa, la universidad que avala un doctorado en Colombia, no está lo suficientemente calificada para realmente reconocer ese título que está dando y necesitamos una evaluación. Entonces yo creo que es denigrante muchas de las condiciones en las que nos encontramos y tiene que ver también con el hecho de que no se ha hecho la suficiente gestión para realmente reivindicar esas condiciones del ser maestro porque acá también hay una cosa, la gente confunde ser maestro con ser instructor y acá hay dos cosas que son dos escenarios y dos conceptos totalmente diferentes. El instructor simplemente se dedica a transmitir un conocimiento, ¿cierto? Y a darlo de una manera casi tecnológica, que es un debate también que se da por allá en la historia de la educación en Colombia en los 60, cuando se habla de la tecnología de la educación. Entonces, ¿cómo buscar didácticas para transmitir conocimientos? Punto. Yo creo que hoy en el siglo XXI, hoy en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hoy en el marco de los nuevos paradigmas del conocimiento, sobre todo desde las ciencias sociales que represento, pues uno no puede estar en esas visiones anquilosadas del maestro como una persona que está buscando las obras, como una persona que es menos que los demás, como una persona que no tiene las suficientes condiciones cognitivas para dar más, sino que pues es una decisión de vida, es un proyecto de vida, comparto que es una vocación, pero tiene que ser también una profesión digna que tiene que pues digamos que dársele el estatus y pues digamos que también tiene que ver con una cuestión yo creo que a veces de mucha humildad. Los maestros pues digamos que estamos por vocación en este escenario, pues no nos gusta de pronto lucirnos ni nos gusta buscar mucho reconocimiento y yo creo que ahí está el problema, en que no nos hemos dado pues la suficiente oportunidad para socializar, para mostrarnos y reconocernos en todo lo que hacemos y otro punto tiene también que ver con una perversidad que hay en el sistema de educación, que es reconocer a los profesionales como profesores, ¿sí? Y esto pues yo también lo cuestiono, porque si cualquier persona puede ser profesor, pues eso también le va quitando prestigio al gremio. Es decir, si yo hoy simplemente pongo un consultorio y digo que soy doctor porque yo me considero doctor porque he visto varios tutoriales en YouTube y he visto varias páginas en Internet, pues yo creo que entonces la profesión de la medicina pues también se va a caer. Entonces yo creo que tiene que ver también con el hecho de que nos ha faltado marcar territorio, marcar posicionamiento y claro, si usted quiere entrar al gremio de los ingenieros, pues estudie una ingeniería, ¿cuál es el problema? Pero hágalo. Y eso tiene también que ver con el hecho de que muchas de las normas y de las leyes han hecho que, digamos, que se avale o se homologuen muchas de las profesiones. No sé, el tema de ingenierías para las matemáticas, el tema de derecho para las ciencias sociales, el tema, pues, digamos que de las ciencias exactas, matemáticas, biología, químicos, entran pues a nuestro gremio y eso pues acaba también corrompiendo un poco lo que son las expectativas. No estoy diciendo que ellos no puedan, digamos que ejercer este oficio, simplemente lo que yo estoy pidiendo y exigiendo es profesionalícese al nivel que nosotros lo hemos hecho y eso no se hace con un curso de 2 horas, de 3 horas, con un curso que vale 1 o 2 millones que ya lo venden. Y eso tiene que ver entonces con lo que yo también llamo la prostitución de la educación a nivel magisterial, a nivel gremial, en donde pues desafortunadamente hoy cualquier persona puede ser maestro y eso también afecta la imagen. Y eso pues toca quitarlo de raíz con una reglamentación más fuerte. Sí, yo creo que también digamos, ese pensamiento de que cualquier carrera, no sé, soy administrador de empresas, entonces puedo ser profesor, pues se quedó del rezago de que antes no habían docentes y el Estado fue a mirar de dónde cogía profesores para poder llenar escuelas, pero en realidad en las instituciones sí debe cambiar o la capacitación ya del profesional pues debe ser mucho más profunda. Entonces, me gustaría recopilar un poco que toda esa idea de que estamos en una era de avance tecnológico donde se supondría que las instituciones educativas pueden proporcionar una enseñanza efectiva en el aula con el uso de aplicativos disponibles en Internet. Eso pues implica también repensarse el accionar pedagógico y didáctico de los programas que se van a enseñar con este tipo de modalidad virtual. Pero entonces, con lo que nos cuentas de lo que está pasando en la educación pública y privada, que en realidad, pues, lastimosamente no es una sorpresa para un país como Colombia, ¿cuál sería
una estrategia para que esa brecha que ahorita está afectando tanto el acceso a la educación como un derecho para los niños, pues no se siga incrementando? Bueno, yo creo que esa pregunta parte de, digamos que, de definir que el Ministerio de Educación en este caso y los profesores pues tienen la batuta para solucionar eso. Entonces yo creo que nosotros no somos capaces de reestructurar el modelo económico, que es lo que nos está afectando de fondo. Entonces, asumir esa pregunta desde mi lectura, obviamente, tiene que ver con el hecho de que el maestro per se y la institución educativa per se puede generar las suficientes estrategias para reducir ese margen y generar una movilidad tan grande que se reduzca la brecha. Y eso no es cierto. No es cierto porque nosotros no definimos la política pública, no definimos la política económica. La lectura que se debería de asumir es qué podría hacer el Estado, qué podrían hacer los sectores y los gremios económicos que en este momento están proponiendo la asertiva idea de masificar el IVA para que ellos se sensibilizaran y aportaran para reducir las condiciones de explotación de los trabajadores y pudieran ellos más bien dedicarle más tiempo a los estudiantes, estuvieran mucho más conscientes del proceso, pudieran tener mayores oportunidades de capacitación y eso ya es otro debate y otra dinámica totalmente diferente y en la cual pues digamos que yo quiero pues hacer énfasis en el hecho de que usted por más ganas que tenga, usted no le puede decir a un estudiante de un colegio público después de que usted se hizo la mega guía con los superenlaces, las superfuentes, BBC de Londres, New York Times, The Economist, análisis comparativos de textos, videos con las últimas problemáticas, por ejemplo, del canal Encuentros, que es muy bueno de la Argentina, que haga o plantee un módulo cuando no lo puede hacer. Entonces yo creo que más bien lo que yo sugeriría en este caso es que tiene que seguirse, digamos que fortaleciendo los procesos educativos que se llevan de manera propia, porque pues digamos que tampoco podemos generalizar. Todas las condiciones, las instituciones educativas son iguales, es decir, SUA, USAQUEN, la 200 tienen todos los mismos escenarios y las mismas condiciones. No te podría dar una respuesta, digamos que masiva y única, porque pues lo que te digo, desconocerían las estructuras de poder que hay, desconocería los contextos particulares y diría y ratificaría que los maestros y la escuela per se soluciona todo, y eso no es cierto, eso es un mito de la modernidad, que en la posmodernidad, a propósito de Sigmund Bauman y hoy toda la realidad líquida que nos encontramos ya no es cierto. Es decir, usted no necesita hoy un título profesional para salir de pobre porque hoy, por ejemplo, creo que se gradúan, si no estoy mal, la última encuesta del DANE 10.000 abogados. ¿Qué hace un país con 10.000 abogados, por ejemplo? Entonces yo creo que toca ahí, digamos que enfatizar en la necesidad de que cada maestro, cada profesor, digamos que pueda buscar las oportunidades y las estrategias más pertinentes en su contexto, con su población y de acuerdo con sus necesidades y sus capacidades y sus características para adecuar ese material pedagógico, esos contenidos curriculares y pues digamos que brindar lo mejor de sí para que el proceso pueda salir adelante. Claro, estoy totalmente de acuerdo y esto me hace pensar como en ese segundo factor que hablábamos al principio y es la educación, ¿no? Entonces ya hablamos de los profesores y los limitantes que tenemos los profesores para generar un cambio a nivel social, sobre todo en un contexto individual, pero también pensaba yo mientras tú hablabas que nosotros tenemos esa plataforma con los estudiantes que les va a ayudar a ver como estas realidades sociales y a entender estas realidades sociales y armarse las herramientas para alzar su voz y empezar a hacer presión para cambiar estas realidades. Entonces te quería preguntar en tu concepto y en tu experiencia, nosotros sabemos que Colombia en muchos países de Latinoamérica, cuando miramos resultados de pruebas PISA y otras mediciones internacionales, estamos muy atrasados en lo que es educación, ¿no? Y en lo que es calidad de educación y educación crítica. ¿Qué debe mejorar? Y puedes hablar desde un contexto público o privado en términos de una educación de calidad para empezar a fomentar este cambio como en la sociedad. Pues yo me remito siempre a las políticas públicas porque como maestros estamos sujetos a ello, del sector público y del sector privado. ¿Sí? No llega a hacer milagros, sino que llega, digamos que uno a resolver o a asumir un contexto.
Y yo creo que el tema no pasa por cuestiones, digamos que particulares, sino que pasa por el tema de cuestiones estructurales y entre otras tiene que ver con el hecho por ejemplo, en el sector público, que es nefasto, que yo llamo antipedagógicos. Y son antipedagógicos porque son estudiantes en matrículas por salón de 40 estudiantes totalmente hacinados, que es necesario, pues, digamos que replantear ese papel y ese escenario para que, pues, digamos, realmente el maestro pueda tener un proceso pedagógico mucho más fuerte, mucho más individual, mucho más particular para atender esos escenarios, digamos, que tienen los estudiantes. Lo segundo tiene que ver con apostarle sí o sí a la jornada única. Yo creo que esa brecha de 11.000 horas que tienen los estudiantes públicos versus los estudiantes privados necesariamente se deben de recortar, pues digamos que ampliando esa jornada única que desafortunadamente hoy por condiciones económicas y en el marco, pues digamos que de la pandemia que tenemos, no se va a poder realizar y que tampoco le interesa realizar al gobierno, porque pues toca entender el sistema educativo público en contexto, porque claro, cuando uno habla del sistema educativo en general de Europa, Estados Unidos, Oxford, Cambridge, el Coltel, pues digamos que va a entender unas cifras súper astronómicas, unas cifras muy positivas en estudios doctorales, postdoctorales, pero realmente porque están en contexto. ¿Qué quiere decir una educación en contexto? Hay un sector industrial que requiere mano de obra especializada a nivel doctoral y postdoctoral que fortalezca, amplíe y genere nuevos conocimientos, por ejemplo, desde los Estados Unidos en el complejo industrial militar, desde Europa, por ejemplo, en todo el tema del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, por poner unos referentes. Ahora, ¿qué pasa en Colombia y en América Latina? Que somos un país que se basa en la extracción de recursos naturales, es decir, extraemos petróleo, extraemos carbón, extraemos coltán, ¿sí? Pero pues hasta ahí llega nuestra economía. Por eso, pues digamos que el SENA es un hit en términos de que pues necesariamente, si pues su énfasis como economía tiene que ver con extraer recursos, pues usted necesita técnicos y tecnólogos, con el respeto y pues obviamente con el reconocimiento de este sector del conocimiento que es muy importante. No necesitamos profesionales, no necesitamos gente que piense, porque también estamos en un país que es un gran feudo y en donde lo manejan los grandes gamonales regionales que controlan también esas regiones y que lo que les interesa a ellos es seguir en su economía feudal, porque Colombia, me perdonan, no está en el siglo, en un capitalismo del siglo XXI, sino que se quedó atrasada en un feudalismo que hace que todas esas estructuras señoriales rezaguen todos los procesos y digamos que en ese contexto no haya de pronto la oportunidad para que los Bill Gates que tenemos acá, los Steve Jobs que tenemos acá, pues no puedan surgir con sus propuestas, con sus técnicas, porque pues digamos que al sistema no le interesa. Entonces, pues digamos que para responder tu pregunta tiene que ver primero con una reconversión industrial de Colombia hacia nuevos sectores económicos que permitan y requieran mano de obra cualificada. Hasta el momento no los tenemos. Se requiere también un viraje político, y no estoy hablando ni de comunismo ni de socialismo, hacia una democracia progresista que no estigmatice a los líderes sociales como guerrilleros castrochavistas que quieren desestabilizar la democracia ateniense que tenemos acá, y de esa manera pues digamos que se genere todo un escenario a nivel político y económico que movilice, por eso hablo de la articulación de la economía y la sociedad, a que los sectores educativos estén al nivel de esos requerimientos y lleguen también allá. Por otro lado, también se requiere que la educación deje de prostituirse, y eso implica que necesariamente no se venda empaquetada la educación al mejor postor, ¿cierto? Y esto acabe siendo una economía de lo que yo también llamo las tarjetas de crédito. Si la tienes, lo tienes. Es decir, si usted puede pagar hoy en los Andes un semestre de 15 millones o más, pues claro, usted puede acceder a la educación. Pero si no lo tiene, pues digamos que pesar y ya tiene que dedicarse a otras cosas o ni siquiera pueden ingresar al sector educativo formal. Y las plazas de la universidad pública pues están, digamos que muy cortas para todo lo que hay y tampoco están modernizadas o no están actualizadas, diría yo. ¿Por qué? Porque tanto la educación pública, escolar básica, media y superior, sigue en el enciclopedismo francés del siglo XIX. Es decir, una cantidad de contenidos curriculares que no están realmente, digamos que formando una ciudadanía, como tú lo decías, crítica, consciente y realmente con el conocimiento para llegar a operar o a ejercer algún cambio. No, lo que estamos en América Latina y en Colombia es en lo que yo también llamo, y he leído, es un mar de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. ¿Por qué? Porque aquí las estructuras se resisten a avanzar.
y hay también todo un corpus académico de profesores atornillados al puesto que no quieren movilizarse, que no quieren cambiar, que no quieren replantearse, porque implicaría que ellos mismos se movieran y ellos no están dispuestos a moverse. Ni el poder económico en Colombia, ni el poder político, ni el poder académico para hacer los cambios que necesitamos y llegar a un nivel mucho más avanzado están dispuestos a negociar sus estructuras de poder y mucho menos sus posiciones. Claro, tú me haces entender un poquito mejor lo que yo viví cuando fui docente en Estados Unidos, en el que yo llegué en una época en la que tuve la oportunidad de ver este empuje que empieza, como tú dices, desde el gobierno, desde las estructuras sociales, desde las necesidades económicas, este empuje por las materias STEM, de ciencia, tecnología, y cómo este empuje, esta necesidad de la sociedad que tenía de tecnificarse aún más y de desarrollar aún más esas habilidades, cómo este empuje del gobierno hizo que cambiaran muchas dinámicas de la educación. Cambió el currículo entrando el Common Core, cambiaron las formas en las que se evaluaban los estudiantes, cambiaron la forma en la que se evaluaban los profesores y las capacidades que yo pude desarrollar como profesor con este nuevo empuje y este nuevo currículo fueron grandiosas, pero como tú lo dices, todo empieza desde un macro, una estructura social y económica que tiene que nacer. Entonces, pues te agradezco de verdad mucho porque estos son temas muy importantes, son temas que hay que traer a colación, hay que traer a la mente no solo los profesores, sino de la sociedad en general para que podamos hablar de ellos y crear esa intencionalidad en el público de cambio. ¿Qué, como para terminar, qué le recomendarías tú a un profesor que igual que tú y que nosotros vemos todas estas problemáticas sociales, vemos toda esta desigualdad y aunque no podamos hacer mucho a nivel macro, si tenemos una voz, ¿cómo nos recomendarías tú usar esta voz para empezar a fomentar un cambio, así sea gota a gota, que llegue a las esferas más grandes de la sociedad? Bueno, muy interesante tu pregunta porque pues exige repensarnos como sociedad civil. Y esa sociedad civil y la respuesta es esa, implica que la sociedad colombiana, que la sociedad de docentes, digamos que nos reunamos alrededor de un cuerpo colegiado que realmente pues se haga sentir y manifieste sus inconformidades y digamos que tome las medidas necesarias para replantearnos el proyecto de nación que tenemos. Y acá recuerdo dos cosas. Hay un libro muy famoso de David Bushnell, un historiador norteamericano de Berkeley, que escribió un libro que se llamaba Colombia, una nación a pesar de sí misma. Y esto, ya de entrada, el nombre es muy interesante porque nos plantea que nosotros como nación no nos hemos pensado en ningún proyecto y las élites no tienen ningún proyecto para esta gran finca que es Colombia. Entonces ya de entrada necesitamos, digamos que, organizarnos alrededor de una sociedad civil que sea independiente, de un movimiento social independiente, que tenga un proyecto político claro, que nos motive a todos a apostarle a una creación de nación. Ahora, alguien puede decir en este momento, pero loco, eso ya está montado, se llama FECODE, ¿cuál es el problema? El problema es que FECODE no ha generado una solidaridad orgánica tan fuerte para materializar y matizar los intereses, por ejemplo, en no sé, en la búsqueda de plazas del Senado. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a pesar de que el magisterio ya es una fuerte organización sindical, existe desde hace muchos años, y que está conformada por más o menos 350,000 docentes, y para más o menos para elegir un senador se necesitan 25,000 votos, ¿cuántos senadores tiene FECODE? La respuesta es ninguna. Y ninguna porque nosotros como sociedad civil no nos hemos gestionado, no nos hemos movilizado, no nos hemos concienciado de la situación del país y finalmente sucede también una suerte de dos condiciones, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado esto? Por un lado hay un aburguesamiento de un sector del magisterio que ya se acomodó, por ejemplo, con 2 pensiones más el sueldo o un sueldo de 5 o 8 millones que ya no le interesa el tema. Y por otro lado, pues digamos que también existe el grupo de maestros que están ya cómodos y conformes. Es decir, ya pues el país está así, nosotros estamos así, ya no se puede hacer nada más, entonces pues simplemente es llevar el día a día. Pero la respuesta sería crear una organización civil desde el magisterio que no tenga nada que ver con ningún partido político y se apancale desde los puestos al Senado, desde los puestos de la Cámara de Representantes, desde el mismo puesto, ¿por qué no desde la presidencia? Para que jalone y mueva todas esas estructuras feudales que tenemos y por fin algún día logremos esa tan anhelada independencia.
Pues Luis, aquí en Evolve somos unos creyentes muy grandes en el poder de las ideas y la democracia y te queremos agradecer por traer a la luz todas estas ideas y yo creo que ojalá mucha gente escuche estas ideas, las repliquen y se las tomen en serio para poder empezar a generar ese cambio que como tú dices tanto necesitamos. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a María José, a Felipe por considerarme para tener la oportunidad de compartir algunas ideas, de escucharlos, por supuesto que también es muy valioso esa acción y pues en lo que yo les pueda colaborar a todos y a ustedes en especial, pues bienvenidos. Claro que sí, mantendremos el canal y las ideas abiertas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Educando Centennials. En Evolve queremos oír tu voz. Cuéntanos tus opiniones sobre este capítulo y sobre todos los temas que te apasionan del mundo de la educación. Hemos creado nuestras cuentas en Instagram y en Twitter para que tu voz también sea escuchada. Te esperamos en @evolvedtch.